la pucha. Oído medio, ¿verdad? Por favor, yo les voy a subir las clases, revísenme las otras. Creo que glosofaríngeo, accesorio y hipogloso. Sí. Glosofaríngeo, accesorio, hipogloso creo que es el otro. Oído medio y oído interno. Bueno, como podemos ver, necesito que me vayan a estudiar lo que corresponde a oído externo, al pabellón auricular y al conducto auditivo externo. A toda esta zona de la oreja necesito que la vayan a estudiar, cuáles son sus partes, quiénes son las que la irrigan, los nervios que la inervan, etc. Ya vimos los músculos que mueven el pabellón auricular, los que lo pueden mover, ¿verdad? Y el conducto auditivo. Recuérdate que habíamos dicho, por lo menos con los compañeros de laboratorio el día de ayer, que el tímpano te divide lo que corresponde a oído externo y oído medio. O sea, del tímpano hacia afuera es oído externo y del tímpano hacia adentro es el oído medio. Fíjate cómo podemos ver los tres huesecillos que forman el oído medio, ¿verdad? Y la parte del caracol con los canales semicirculares, eso es oído interno. Entonces tenemos oído externo, oído medio, donde están los huesecillos, y el oído interno, donde está el caracol y los canales semicirculares, la vestíbula y la cóclea. El oído medio es un espacio aéreo situado en la porción petrosa del hueso temporal. Recuérdate que habíamos visto la fosa craneal anterior, media y posterior. Esta parte petrosa del temporal está entre la fosa craneal media y la posterior. Recuérdate que ahí teníamos en los orificios donde entraba el séptimo y el octavo par, el facial y el vestíbulo coclear. Entonces, ahí, esa zona, ahí está el oído medio. Aquí lo podemos ver, esta parte petrosa del temporal, donde encontramos el oído medio. Y que tiene una comunicación con la rinofaringe, con la trompa de Eustaquio. Fíjate que aquí, mira, esta comunicación que tú ves aquí lateral, es una comunicación que llega a la nasofaringe. Ahí en la nasofaringe hay un orificio donde sale esa trompa, y esa trompa se llama trompa de Eustaquio. Es un canal, tiene mucosa nasal, ya también se congestiona, también se puede inflamar, ¿verdad? Cuando tú tienes tapados los oídos y le haces así, lo que haces es aumentar la presión en el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Pasa aire a través de la trompa de Eustaquio hacia el oído medio, y es donde te destapas los oídos. Hay que tener cuidado porque tú te puedes causar un barotrauma, así se llama, barotrauma. ¿Por qué? Pues la presión que tú le haces al tímpano de adentro hacia afuera. Puedes romper el tímpano cuando le haces de esa forma. O sea, lo puedes hacer, pero hay que hacerlo suave, sumamente suave. La caja timpánica, pues, es una cajita que ya vamos a ver, en una forma de 4 paredes, como que es un cubo, ¿verdad? Y tiene su orientación, es tal que una de sus caras mira obligatoriamente hacia afuera, y abajo y adelante. Su diámetro mide más o menos 15 milímetros. Su anchura, que en la periferia es de 4 a 6 milímetros, y se reduce en el centro a 1.5 y 2 milímetros. Fíjate que aquí podemos ver el oído medio, mira, está el tímpano, la membrana timpánica. De la membrana timpánica para adentro, con los huesecillos, toda esta área es el oído medio. Fíjate que el tímpano se comunica principalmente con el martillo, así se llama. En el laboratorio te vamos a enseñar unos huesecitos verdaderos. Ahí tiene el licenciado guardados. Antes eran 3, ahora todavía solo son 2.
porque unos alumnos traviesos nos perdieron el estribo. Entonces, el martillo es el que se comunica con la membrana timpánica. Y el martillo le pega al yunque. Y se llama yunque porque así se llama, porque tiene la misma forma de un yunque que tienen los herreros, los que trabajan en hierro. Entonces, el martillo le pega al yunque. Y el yunque, aquí está, se comunica con el estribo. ¿Por qué se llama estribo? Bueno, se llama estribo porque tiene una forma del estribo de las montaduras de caballo. A esas sillas de caballo tienen estribos para poner los pies. Pues de la misma forma tiene ese huesecillo la forma. Y ese es el huesecillo que nos perdieron. Entonces aquí tú lo puedes ver. El martillo, el yunque en medio y el estribo, que es el que ya va a estar comunicándose en el foramen oval. Ese foramen oval ya es parte del oído interno, ¿verdad? Aquí puedes ver la caja timpánica, mira, esa forma de cubo que tiene la caja timpánica. Y así es como la miramos. Aquí tenemos la parte superior, la inferior, la anterior es la que nosotros estamos viendo, la posterior es esta protuberancia que están aquí atrás, y la medial y lateral, ¿verdad? Fíjate que podemos ver que en esta parte posterior podemos ver que llegan y se asoman dos canales semicirculares, mira, están los dos canales semicirculares. Aquí tenemos la ventana oval, mira, esta ventana oval es donde llega el estribo. Aquí tenemos el músculo tensor del tímpano, ¿eh? Que lo que hace es tensar el tímpano. El tímpano necesita estar en cierta forma tenso. ¿Ya? Aquí podemos ver una rama del nervio glosofaríngeo, ¿eh? Este que está aquí. Aquí tenemos ver un nervio que se llama la cuerda del tímpano y esa va a inervar la membrana timpánica. ¿Qué son las cosas principales que necesito que reconozca? La pared superior del techo, llamada tegmen tympani, es una lámina ósea que separa el oído medio de la fosa media del cráneo. Esta, mira, esta lámina que está aquí, porosa, está dividiendo el oído medio con la fosa media. Fíjate qué importante. Cuando tú veas a un paciente con trauma craneoencefálico y que le salga sangre del oído, eso significa que probablemente tenga una fractura de la base del cráneo. ¿Pero de dónde? Y aquí ve, de la fosa media. De la fosa media. Entonces aquí pasa sangre al oído medio y sale por el oído externo. Entonces tú vas a ver esos pacientes con sangrado del oído. Entonces, fractura de la fosa media. La pared inferior o el piso se relaciona con el golfo yugular que ocupa la fosa yugular. Fíjate que aquí está, ¿ves? Aquí está el piso del oído medio. Este hueso está dividiendo con la yugular, aquí está. Fíjate la relación que tiene. La pared posterior la forma una abertura ancha que conduce a las cavidades mastoideas del hueso. O sea, el hueso en esa área es poroso. Ya tú sabes que todos los huesos del cráneo tienen hoyos. Si no, pesaran mucho. Entonces esa pared posterior conduce a esos huesos porosos. La pared lateral timpánica o externa, constituida por la membrana timpánica y la porción ósea que lo rodea. Aquí puedes ver. Aquí está la membrana timpánica. Es la parte lateral de ese oído medio. Y la interior contiene la cadena de los huesecillos.
¿Qué tiene? Pregunta de examen. ¿Qué tiene el oído medio? ¿De qué está formado el oído medio? Los huesecillos, ¿verdad? Ya sabes tú que es el martillo, el yunque y el estribo. Aquí los puedes ver, mira. Aquí está la membrana timpánica, está unida al martillo, de ahí sigue el yunque y aquí está el estribo, ¿verdad? Y el estribo, ¿dónde se une? A la ventana oval. Hay una ventana redonda también. Mira, la ventana oval es la que se une al estribo. Y abajo tenemos la ventana redonda. Ahí lo que entra es aire. Mantiene la presión de aire. La pregunta del examen puede ser, ¿a cuál orificio se une el estribo? ¿A la ventana oval o a la ventana redonda? ¿Verdad? Y aquí abajo puedes ver la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Y que ya te mencioné que va a llegar a la nasofaringe, manteniendo una presión en toda esta área. La membrana timpánica separa el oído externo del oído medio. Está inclinada, no es recta. Recuérdate que el conducto auditivo externo no es recto. Tiene su curvatura. El tímpano igual, el tímpano no lo vas a encontrar recto, está inclinado. Tiene cierto grado de inclinación. Lo hace hacia afuera y hacia adelante, formando con el piso del canal auditivo un ángulo de 55 grados. La periferia se fija a la porción timpánica del hueso temporal a través de un anillo fibrocartilaginoso. O sea, alrededor de la membrana timpánica está un anillo de fibra cartílago que lo va a fijar al hueso. ¿Ah? Tiene 3 capas y se compone de un ligamento maleolar anterior y un ligamento maleolar posterior. ¿La membrana timpánica tiene ligamentos? Sí. ¿Cuáles son? Los ligamentos maleolar anterior y el ligamento maleolar posterior. Aquí podemos ver las características de los diferentes huesecillos. Vamos a hablar del martillo. Este es el martillo. Este es el yunque y este es el estribo. Mira, es lo que te decía, tiene forma de estribo. Solo que, pues sí, aquí está de cabeza. Y en el oído está de lado. El estribo se pone al revés aquí para meter el pie. Entonces el martillo mide de 7 a 9 milímetros. Ya lo vas a ver en el laboratorio, chiquititos. Fíjate cómo la cabeza es la que se une con el yunque. El mango manubrio se inserta en la membrana timpánica, ¿verdad? Y termina en un extremo abultado en el ombligo. Entonces, la cabeza del martillo, acuérdate que la cabeza de un martillo es la que golpea y le golpea al yunque. Entonces, la cabeza del martillo es la que se une al yunque. Aquí lo podemos ver, esta es la parte de la cabeza y aquí está la parte de la articulación de ese hueso que se va a unir a esta parte del yunque. ¿Estamos? El estribo pesa 2.3 miligramos, tiene una altura de 3.3 y la cabeza se une con el yunque, ¿ya? Y lo podemos ver, la cabeza del estribo, el cuello, ¿verdad? La cruz anterior y la cruz posterior y la base. Fíjate que la base es la que está en contacto con el foramen oval y se abre, permanece esa apertura, se abre y se cierra, no es que esté fijo, se abre y se cierra, como que fuera una puerta. ¿No? El yunque es el más pesado y más susceptible a las luxaciones. ¿Cuál es el que se luja? El yunque. ¿No? Y es yunque.
Aquí podemos ver la parte petrosa, mira, del hueso temporal, todo lleno de orificios. Aquí vemos la membrana timpánica. Aquí como que lo estamos viendo posterior. La membrana timpánica posterior. Aquí está el martillo, el yunque, mira la forma que tiene. Y el estribo. Fíjate cómo el estribo está abierto. Está abierto. ¿Ya? Y es el músculo estapedio el que le permite abrirlo y cerrarlo. ¿Quién es el músculo que abre y cierra el estribo? El músculo estapedio. Aquí puedes ver la trompa de Eustaquio. Y fíjate cómo, fíjate bien este detalle. El músculo tensor del tímpano no se inserta en el tímpano, se inserta en el martillo. Y es a través de la acción sobre el martillo es que tensa el tímpano. Y aquí lo ves, mira. Este es el músculo tensor del tímpano. Y su tendón se inserta en el martillo. Un poco de lo mismo. La irrigación. La rama timpánica es una rama de la arteria maxilar, ¿verdad? Y la rama auricular posterior u occipital va a darte la rama mastoidea. La meningia media, la faringea ascendente y el conducto pterygoideo, o sea, la arteria del conducto pterygoideo, ¿te acuerdas? Y las ramas timpánicas de la carótida interna. Todas estas son la irrigación que tiene el oído. La rama timpánica, que viene de una rama de la arteria maxilar, la rama mastoidea, que es una rama de la auricular posterior, ¿te acuerdas? Y también te dan ramas de la arteria meningea, la meningia media, la faringea ascendente, la del conducto pterygoideo, que es rama de la maxilar, y las ramas timpánicas de la carótida interna. El drenaje venoso lo hacen a través del seno petroso superior y del plexo pterygoideo. Seno petroso superior y plexo pterygoideo. La inervación. Una rama del nervio glosofaríngeo. Estábamos hablando del nervio glosofaríngeo. Es que el nervio glosofaríngeo, ya te vas a dar cuenta, ve a estudiar todos los nervios que inervan la lengua. Son 6 nervios que inervan la lengua para el laboratorio y te va a servir. Y el glosofaríngeo es uno de ellos. Pero el glosofaríngeo, acuérdate que también tiene una parte sensitiva y motora. Entonces, te va a inervar también el oído. ¿Ya? Y te da el nervio timpánico. Va a llegar hacia el tímpano. El plexo carotídeo interno te va a dar el nervio carótico timpánicos y también el plexo timpánico y el nervio petroso menor. Todos esos son nervios que te van a inervar el oído medio. El oído medio actúa como un transformador o un acoplador de impedancia destinado a incrementar la presión sonora, de modo que se transmita sin pérdida importante desde aire hasta los líquidos intralaberínticos. O sea, el oído medio va a tratar de, recibe esa onda de sonido. Y ella se va a encargar a través de los huesecillos de transmitirlo, ¿verdad?, hacia el caracol o cóclea. Se llama caracol o cóclea, ¿verdad?, a través de la ventana redonda. ¿Verdad? Ajá.
el oído, ¿te acuerdas del nervio? Se llama vestíbulo coclear. Tiene una parte vestibular y una parte coclear. O sea, que tiene una parte que te permite la audición, que es la cóclea. Y la cóclea es el caracol. Y el vestíbulo, la parte vestibular, llega a los canales semicirculares, a los 3 canales semicirculares, que te va a dar posicionamiento y equilibrio. Esas son las 2 funciones. Y toda esa función va hacia el cerebelo. Inmediatamente te está diciendo, mira, te has puesto de lado, estás sentado, te volviste a acostar, me paré, me volví a sentar, camino, corro. Son información constante del vestíbulo, ¿verdad? A través de los canales semicirculares, diciéndole al cerebelo la posición en que tú estás. Es que yo sé, doctor, que estoy sentado. Sí, lo sabes porque el oído interno te está diciendo a través del nervio al cerebro que te está avisando que estás sentado. Y así te das cuenta que estás sentado. No es así nomás. ¿Estamos? La impedancia, ¿qué es la impedancia? Es la resistencia que ofrecen los distintos medios a la propagación de la onda sonora, en este caso a través del oído. O sea, un sonido se va a transmitir diferente en el aire que en una parte sólida. ¿Verdad? Recuérdate que tú y yo tenemos dos formas de oír, la parte aérea y la parte ósea. Nosotros escuchamos a través del hueso. ¿Sí? ¿Te has fijado en los videos de YouTube que hay niños sordos, chiquititos, que les ponen en la parte de aquí atrás, en las mastoides, les ponen unos aparatos y ahí transmiten el sonido y o sea, son sordos de nacimiento, pero al ponerle el sonido a través de esos traductores en las mastoides, el niño escucha. Los sordomudos igual, y escuchan. ¿Qué pasó? Y estaban llorando y de repente, ya, mírenlo, ya van a ver. Entonces nosotros tenemos transmisión ósea, podemos escuchar a través del oído. En este caso, a través del oído. Aéreo es el conducto auditivo externo, o sea, la oreja tiene una función. La oreja tiene como que fuera una antena, ¿no? Captándote el sonido e introduciéndotelo al conducto auditivo externo para que llegue al tímpano. No es solo que te den besitos y que te metan la lengua ahí en el oído, no sirve solo para eso. ¿Verdad, Tania? Bloque tímpano sonicicular y líquidos laberínticos del oído interno, o sea, la parte aérea conduce el sonido a través del oído externo, llega a la parte sólida, que son los 3 huesecillos, y de ahí a la parte líquida de la cóclea, para producir, recuérdate que ahí están las células especializadas de transformar ese impulso de sonido en impulso eléctrico. Ahora la pregunta de siempre, ¿escuchamos con el oído? La impedancia. La onda sonora tiene que vencer una resistencia que depende de 3 factores: la masa, la rigidez de esa masa y el roce o fricción que genera la onda sobre la masa o sobre el aire. ¿O no produce fricción el aire? Claro, el aire produce fricción. ¿Te has fijado cómo un jet ultrasónico hace la nube cuando está viajando a velocidad hipersónica? Esa es una resistencia que está presentando el avión contra el aire. Es bien evidente. La impedancia, los factores que modifican la impedancia del oído medio, el de tipo de estático representado por las cavidades del oído medio, del tímpano, de la cadena ossiculaar y el sistema ligamentoso. Y el tipo dinámico dado por la actividad muscular endotimpánica, músculos del martillo, el estribo,
y los cambios de aireación de la caja. O sea, todos estos factores de músculos, tendones, huesos, membrana timpánica, aire, actúa en contra o en favor de la transmisión de sonido. ¿De acuerdo? Y eso se llama impedancia. Las funciones de la cadena de huesecillos permiten la transmisión acústica primaria. ¿Cuál? La aérea. Las secundarias, pues los huesos del cráneo, ya te lo acabo de mencionar. Los huesecillos transmiten a través de la transmisión acústica primaria. ¿Cuál es esa? La aérea. Amplifica el mensaje 22 veces. Oye eso. Los huesecillos te aumentan el sonido 22 veces. O sea, ese es un problema cuando escuchamos música con audífonos demasiado fuertes. El sonido te está aumentando 22 veces en las cadenas de huesecillos, o sea que la cantidad de sonido que llega a tu oído interno es alto. Entonces nos dañamos el oído. O sea, el sonido nos daña las células de la cóclea. No te permite el sonido tan fuerte, o sea, te lo daña. Protege el oído interno de los traumas sonoros. O sea, como ellos pueden regular eso y lo hacen, ya te protegen con cualquier daño que puede producir adentro. Y aquí puedes ver el martillo, el yunque y el estribo. ¿Cuáles son los músculos del oído medio? Son aquellos que soportan y tensan la cadena osicular y protegen el oído interno de la sobreestimulación por el ruido. Ya vas a ver cómo. Atenúan los sonidos enmarcadores de baja frecuencia y que pueden interferir con la función auditiva. Ayudan a preservar la sensibilidad para sonidos externos de alta frecuencia. Fíjate que te había mencionado que el estribo no está pegado. El estribo abre y cierra en la membrana, en el orificio redondo. Está ahí abriendo y cerrando. ¿Por qué? Porque no va a permitir que sonidos de demasiada fuerza lleguen. Se abre. Pero él quiere aumentarlo, entonces cierra. La trompa de Eustaquio, su función consta de 3 músculos. El tensor del velo del paladar. Acuérdate que tenemos un paladar duro y un paladar blando. Ese tensor del velo del paladar lo hace en el paladar blando, para tensarlo. Inclusive lo ocupamos para tragar y para hablar. El tensor del velo del paladar es el principal encargado de abrir la trompa de Eustaquio. Es que ella está cerrada. Y el músculo tensor del velo del paladar lo abre. El elevador del velo del paladar contribuye parcialmente a la dilatación del orificio faríngeo. El músculo salpingofaríngeo ayuda en forma parcial a la apertura de la luz de la tuba. Aquí puedes ver la oreja, el conducto auditivo externo, el tímpano y la trompa de Eustaquio. La porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio está siempre cerrada, se abre al tragar. Por eso que cuando estamos sordos le hacemos tragar para que se te quite la sordera. Y comenzamos a tragar. Pero al tragar, ¿qué pasa? Se abre la trompa de Eustaquio y te cambia la presión del oído en medio con la faringe, te la iguala. Y al abrirte a igualártela, te la está igualando con la superficie de la presión atmosférica. ¿Ya? Y se te quita la sordera. Iguala con la presión del aire externo, la presión atmosférica, y así protege al oído de los cambios de presión. ¿Cómo es esa presión del oído medio? Siempre es negativa. Siempre es negativa. Por eso que sentimos eso. La presión de los gases puede influir en la hipoacusia. O sea,
Dependiendo de la altura que tú estés, por ejemplo, hay cambios de presión. Y eso te puede impedir que escuches bien. Pero es que ya hablamos, el aire te puede producir resistencia y lo hace. Y también le hace resistencia a las ondas sonoras. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo pegar un grito aquí. ¡Ah! ¿Por qué ese grito no llega hasta Huachapán? ¿Por qué mi mamá que está en Huachapán no escucha mi grito? ¿Ah? ¿Por qué se disipa? ¿Y de aquí para allá qué? Su papel en el fenómeno de la audición no se conoce con exactitud. ¿Cuáles son las celdas mastoideas? Son estos orificios. Recuérdate que habíamos hablado que los huesos tienen hoyos en el cráneo, si no pesaran mucho, pero tienen función, principalmente sonora. Cuando nosotros hablamos, resuena. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú pones los parlantes del carro atrás, ¿por qué te suenan bien bonitos los parlantes del carro atrás? Por el hueco que hay del baúl del carro. Esa resonancia que te da el baúl del carro hace que el sonido de tus parlantes suene bien bonito. Pues así sucede con los orificios de tu cráneo. Y cada quien, la voz es diferente, ¿te has fijado? Claro, tenemos diferentes cuerdas vocales, anatómicamente, pero también tenemos el cráneo diferentes todos. Entonces resuena nuestra voz diferente. Aunque parece servir para aumentar la cavidad de la caja timpánica. Aquí ves la celda mastoidea, ves los orificios que tiene el hueso, el temporal. El oído medio es una cavidad neumática. ¿Por qué? Porque tiene aire. Transmite el sonido a través de 3 huesos diminutos, los huesecillos del oído, que ya hablamos de eso. Y se comunica con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. Aquí ves anatómicamente el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, el tímpano, el martillo, el yunque, el estribo en el oído medio, la trompa de Eustaquio hacia la nasofaringe. Ves el caracol, que es la cóclea, y ves también los canales semicirculares, que son el vestíbulo, que te dan equilibrio, y ves los nervios, ¿ves? Aquí van los nervios. El vestíbulo coclear, ¿ves? Vestíbulo coclear, aquí tiene los dos componentes. El vestíbulo coclear, el que queda aquí en la cóclea y el que va hacia el vestíbulo, ¿verdad? Esto es lo que tú vas a aprender cuando veas diagnóstico conmigo de cómo vas a examinar un oído. No es solo de meter el otoscopio, o sea, no es solo de soplar y hacer botellas. Tenés que enderezar el conducto auditivo externo. Recuérdate que el conducto auditivo externo, te acabo de mencionar, no es recto. Entonces tienes que hacer una maniobra para poder enderezar el conducto auditivo externo. Poder meter el otoscopio y poder ver el tímpano, si no, no lo vas a ver. No lo vas a poder ver, no lo vas a poder evaluar. Está roto, no está roto. Muchas veces está tan bonito que puedes ver el martillo ahí atrás. Lo ves hinchado y no ves el color anacarado que tiene, o lo ves rojo porque está inflamado. Entonces eso lo vas a aprender conmigo en diagnóstico. Ayer le descubrimos un soplo a un alumno, un soplo cardíaco. Comenzamos a examinarnos para oír los ruidos cardíacos y le escuchamos un soplo a un compañero. Él no sabía. Está la otoscopía, allá atrás se ve el tímpano y aquí está el martillo. Y eso es lo que vas a aprender a hacer. Estas son pruebas de diapasón, son pruebas de conducción aérea y ósea que tú le haces a los pacientes. Esto lo vas a aprender allá. No es algo que tú tienes que saber ahorita. Son pruebas que te van a permitir, ¿cómo se llama?, poder evaluar cómo está el oído externo y el oído interno. No son cosas que hacemos siempre. Principalmente lo hacen los otorrinos. La otomía es una cirugía, o sea, tú le haces una incisión al tímpano. Por ejemplo, que quieres ver una gran cantidad de pus. Imagínate, pus ahí atrás en la membrana timpánica, atrás, en el oído medio.
y le tienes que abrir, hacerle una incisión al tímpano para que salga toda esa púa al conducto externo. Tímpanoesclerosis, o sea, se ha fibrosado todo el tímpano. Lo vemos mucho en pacientes diabéticos. Traumas también, algún barotrauma que ha tenido el paciente. Por ejemplo, lo que los compañeros dicen, cuando te sumerges, por ejemplo, demasiado profundo y sales demasiado rápido, te puede romper el tímpano por los cambios de presión. O vas a una altura demasiado alta, valga la redundancia, vas a 5.000 metros y bajas rápido. Ese cambio de presión brusco te puede romper los tímpanos, esclerosarlos. Aquí puede ver una herida de los traumas. Mira, aquí está perforado el tímpano. Mira el orificio que tiene el tímpano. Y este que está a la izquierda, que te está señalando aquí, es un proceso inflamatorio. Tiene una otitis media. Está bien rojo el tímpano. Y al final está la perforación. Recuérdate que te acabo de mencionar que la trompa de Eustaquio tiene mucosa nasal. Por lo tanto, cada vez que te da catarro o sinusitis, también la trompa de Eustaquio se inflama y por eso a veces está sordo. El catarro, cuando estás acatarrado, la trompa de Eustaquio se tapa y se inflama y tú te sientes sordo. Por eso. La parte clínica, vas a aprender a diagnosticar una otitis externa, vas a aprender a diagnosticar una otitis media. Cada una es diferente y cada una se trata diferente. Las causas son diferentes. Y tú tienes que saber absolutamente todo, medicamentos que vas a ocupar, quiénes se ocupan en uno, cuáles se ocupan en otro, qué tipo de medicamento es uno, qué tipo de medicamento es otro, cuál es la dosis de un medicamento y otro, la presentación de ese medicamento y otro, los efectos adversos de un medicamento y otro, las contraindicaciones. Fíjate cómo han puesto aquí abajo un drenaje, han puesto un dreno, y han puesto un dreno significa es un tubo que va a permitir la salida más rápida de la secreción. Mira, aquí atrás es pub, todo esto amarillo es pub. O sea, el conducto, el oído medio está lleno de pus. Y ahí te menciona los síntomas, las bacterias, etcétera. Mira, que es una perforación del tímpano. Mira cómo se ve la puja ahí atrás del tímpano. El pus detrás del tímpano. Y aquí ya supuró, ya hizo un gran hoyo, lo perforó. Ese tímpano probablemente va a sanar, pero mira cómo está este gran hoyo en el tímpano. Cómo examinas a un adulto es totalmente diferente cómo examinas a un niño chiquito. Y eso lo tienes que aprender. Estas son parte de patologías que ahorita está empezando, está en pañales.